está el consumo como respuesta que va a tener el individuo para no enfrentarse con ese malestar. Y vimos que antes había diversas instituciones sociales, diversas estructuras sociales, que se mantenían intactas e incuestionables y que generaban determinados valores, ¿sí? Determinados ideales. Ideales de estabilidad, de unión, de tradición, que impactaban en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Por ejemplo, la familia, los vínculos, las tradiciones, lo comunal, lo comunitario, la importancia de lo comunitario, la obligación y la responsabilidad que tenía uno como ciudadano de una sociedad. Entonces, todos estos ideales comienzan a cambiar y vemos que hay una caída en los ideales, ¿sí? Estos ideales que actuaban como una brújula para que el sujeto se oriente, para que el sujeto genere identificaciones sociales, para que genere su personalidad y su subjetividad, estos ideales cambian, ¿sí? Y hoy en día nos encontramos con otros ideales. Y acá es cuando citábamos a Bauman y su concepto de modernidad líquida para identificar y para poder definir la sociedad actual, en donde el organizador social ya no van a ser esos ideales, sino que va a ser el consumo, ¿sí? El mercado liderando estos ideales. Entonces, ¿qué nos dice la actualidad actual, la época actual? La nueva manera para organizar la sociedad va a ser el consumo, ¿sí? Hay determinados efectos y consecuencias que vemos a simple vista y que vemos tanto en las presentaciones como en los diferentes comportamientos y conductas. A ver, es una sociedad donde las características principales es la transitoriedad, el cambio, el individualismo, ¿sí? Lo comunal cae y cada vez es más importante los deseos propios, la realización propia, el aislamiento del individuo, ¿sí? Ni pensar lo que generó la pandemia el año pasado con todo esto, otro tema para charlar en alguna otra oportunidad. Esto de querer las respuestas... ¿Sí? ¿Alguien me habló? No. Bueno, esto del aumento de la violencia, la no identidad social, el cambio constante, la fragilidad que se da en los vínculos, ¿sí? Los lazos sociales ya no son los mismos. Entonces nos enfrentamos a un contexto de desorientación cultural y social. Y esto va a impactar en la clínica de cada uno, ¿sí? Donde cada uno va a tener que empezar a revisar las herramientas con las que cuentan para afrontar esto que se está viviendo hoy en día. Entonces, el ideal de la época actual que dice que para ser y pertenecer hay que consumir, ¿sí? Es una sociedad donde impera el goce, el todo ya, el todo vale, todo precario, todo efímero, donde la novedad es lo que vale, ¿sí? Ansioso de novedades, impacientes y transitorio. Y ubican a estos objetos del mercado como objetos tapón, que compensan cualquier malestar que el sujeto pueda enfrentar, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esto es un repaso de lo que vimos la clase pasada. Entonces, ¿todo esto qué genera? Genera nuevas presentaciones y nuevas particularidades en la clínica actual, ¿sí? Las presentaciones que tenemos hoy en día en la clínica son presentaciones donde domina el acto, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando domina el acto? No está la palabra, no hay un lugar para el decir. Son presentaciones signadas por la urgencia, por la prisa, en donde las personas se presentan en consultorios, en dispositivos, en hospitales, queriendo una respuesta ya. Quizás la respuesta ya, justamente, no se la podemos dar, ¿sí? Entonces ahí la importancia de poner una pausa, una espera, un intervalo, para que la persona empiece a encontrar las coordenadas que había perdido subjetivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos encontramos? Con patologías del acto, anorexia, adicciones, bulimia, que van a irrumpir en diferentes dispositivos, en diferentes consultorios, y generan un obstáculo, ¿sí? Acá es donde las adicciones en todo este contexto va a tomar lugar, ¿sí? Y van a ser una de las patologías predominantes de la época actual. A ver, ha existido siempre la adicción, pero hoy en día es una patología imperante, ¿sí? Donde está atravesada por un montón de discursos,
¿sí? Morales, ideológicos, médicos, psicológicos, psicoanalíticos, que cada uno van a generar determinada representación social y determinado tratamiento para esa problemática. Seguramente con Bárbara ya vieron esto de los modelos, de cómo lo toma el modelo médico, cómo lo toma el modelo psicosocial, ¿sí? Yo me voy a basar me basé el otro día en el psicoanalítico, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, decíamos que en la clínica son sujetos que no demandan, que no van a poder decir mucho de su sufrimiento, que no van a poder hablar de la hipótesis que lo causa. Quien demanda muchas veces es un juez, es el medio escolar, es la familia. Y decíamos que del modo de cómo manejemos las primeras intervenciones, de cuál va a ser el diagnóstico, es que va a posibilitar la entrada o no y la eficacia o no de un dispositivo, ¿sí? Entonces todo lo que es la entrevista preliminar y el diagnóstico es muy importante en estas patologías. Entonces el psicoanálisis lo que va a decir es que es necesario modificar la manera en que uno aborda estas problemáticas. Entonces, se empieza a interrogar el psicoanálisis. Bueno, a ver, ¿por qué no nos preguntamos, en vez de tanta energía de poner en las drogas y qué hace cada droga, ¿por qué no nos preguntamos qué lleva a una persona a consumir? ¿Sí? ¿Qué determina una conducta adictiva en determinado sujeto? ¿Cuál es la función del tóxico? Y esto va a ser una pregunta esencial, ¿sí? ¿Qué relación establece el sujeto con el objeto? ¿Por qué esencial? Porque nos va a dar un marco de cómo intervenir y cuál va a ser la dirección de la cura para ese sujeto, ¿sí? Siempre hablamos del caso por caso, acuérdense. Nunca en la clínica podemos generalizar. Siempre es el caso, es un sujeto y con su historia y con las cosas que le pasan. Un abordaje a un sujeto no lo podemos pasar a otro sujeto así como así, ¿sí? En la clínica es caso por caso. Y bueno, muchas veces vemos en la clínica que esta relación tan particular que genera el adicto con el objeto, ya sea consumo, droga, comida, lo que sea, y se acuerdan que decíamos que podíamos poner en el objeto cualquier cosa, muchas veces la función de este objeto es aplacar algo insoportable, ¿sí? Algo que al sujeto le genera un malestar, algo que no puede enfrentar. Y acá es muy claro lo que nos dice Freud en El malestar en la cultura, que él va a decir que va a ubicar el consumo de droga como una respuesta que tiene el sujeto al malestar que le provoca la cultura, ¿sí? Lo que va a decir Freud es que el malestar es estructural, siempre va a haber un malestar, ¿sí? Por ejemplo, él, cuando empieza a generar toda la teoría psicoanalítica, la empieza a generar en la era victoriana, donde los problemas eran otros, ¿sí? Y aparecían las primeras histerias, donde la represión por la sexualidad y la moral generaba ese tipo de presentaciones, ¿sí? Hoy en día, con todo lo que venimos diciendo, las presentaciones son otras. Entonces, Freud nos enseña que el malestar es estructural y que va a depender de las formas que genera cada cultura, ¿sí? Entonces, va a ubicar las drogas como la respuesta que tiene el individuo para no enfrentarse a ese malestar, creando una sensación diferente, creando una realidad diferente, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Decíamos entonces que hay que tener en cuenta, por todo lo que venimos diciendo, las características de la realidad actual, de la época actual, y entendiendo el consumo como problemático y como un fenómeno multicausal, en donde vamos a enfocar no solamente al sujeto, sino también al objeto y al contexto. O sea, es decir, que el abordaje va a ser integral, ¿sí? Integral y muchas veces con otros actores. Esto a lo último, cuando diga más o menos mi pasaje por un dispositivo ambulatorio, que es la dirección de adicciones, ahí yo voy a plantear cómo se trabaja de manera integral y cómo también se tiene que trabajar con otros actores de la sociedad y la importancia de esto, ¿sí? Bueno, estamos hasta acá, un mini resumen de la clase pasada, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, José, si querés,
Bueno, y después habíamos hablado del rol del psicólogo. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a eso. El material es muy claro. Acuérdense que el rol del psicólogo organizaba un tipo de exposición, de escucha, que el objetivo era ubicar un sujeto, de llenar estas presentaciones vacías. Muchas veces lo que vamos en la clínica, lo que vemos son sujetos que vienen y consumen de toda la vida y que no tienen recuerdo y que no tienen historia, y de a poquito a esa presentación que es totalmente vacía, la empezamos a llenar de historia, ¿sí? De a poco y en la medida que el sujeto pueda, ¿sí? Empezamos a darle determinado sentido y que el sujeto pueda hacer con el malestar propio de cada uno, ¿sí? El rol del psicólogo entonces era importante a la hora de delimitar la relación que el sujeto tiene con el objeto y la función del tóxico, ¿sí? Acompañar del hacer, de lo actuado al decir, y que el sujeto pueda poner en palabras su malestar. Y que empieza a movilizarse algo de esto detenido y coagulado por la función del tóxico. Bueno, ahora vamos a empezar. José va a compartir un PowerPoint para que ustedes vayan viendo el tema de, bueno, lo que es el diagnóstico para el psicoanálisis, y después vamos a ver el diagnóstico por el DSM-4. A ver, el diagnóstico para el psicoanálisis va a ser diferente de lo que es el diagnóstico de la medicina, ¿sí? El diagnóstico de la medicina es una clínica de la mirada, donde lo que van a hacer es percibir determinados signos y síntomas a partir del sujeto. Ay, qué feo es mirarle Power y no a ustedes. Bueno, no sé si me siguen, se conectan, me ponen el micrófono y me dicen si no me pueden seguir o si tienen alguna pregunta. Decíamos que el diagnóstico en medicina es diferente de lo que es el psicoanálisis, que no estamos bajo la clínica de la mirada, ¿sí? No vamos a ir por los signos o síntomas que presenta el sujeto, sino que lo que va a buscar el psicoanálisis va a ser profundizar la realidad psíquica de cada paciente en la que se va a intervenir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El diagnóstico va a realizar efectos no tanto para el sujeto, sino para el analista. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar es cómo va a intervenir el analista en ese sujeto, en ese caso. Y va a permitir construir una dirección de la cura y una estrategia terapéutica. Y esto se va a dar en las entrevistas preliminares, ¿sí? Por eso, las entrevistas preliminares son muy importantes, principalmente por el tiempo de evaluación diagnóstica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Así que bueno, decíamos que el diagnóstico se va a ubicar, si querés pasar, José, se va a ubicar como una condición necesaria, conjetural, en los primeros inicios, de cómo vamos a encarar el tratamiento. Nos va a permitir orientarnos en el trabajo clínico, va a actuar como un operador clínico para orientar al analista, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Dice, no se va a limitar a poner una etiqueta o un rótulo, ¿sí? A ver, la medicina, vos no tenés olfato, no tenés gusto, tenés fiebre, bueno, lo que se hace, te hacen un test y lo que se hace es rotular, se diagnostica COVID. Acá en el psicoanálisis no es así, ¿sí? No nos vamos a limitar a poner una etiqueta y un rótulo, sino que vamos a tener mucho cuidado con respecto a eso, porque las consecuencias para el sujeto después van a ser bastante jodidas, y más si estamos en presencia de un niño que todavía no se ha constituido la subjetividad y la personalidad, la estructura, y ya estamos previamente etiquetando, así que las consecuencias para ese sujeto van a ser terribles. Entonces, no se limita a poner una etiqueta y un rótulo. No tiene como objetivo esto de coagular el sujeto a un significante, ¿sí? Sos psicótico, sos esquizofrénico, tenés una neurosis histérica, ¿sí? No nos vamos a atender tanto a eso, sino a cómo, a partir de ese diagnóstico, uno va a armar una estrategia terapéutica y va a tener una dirección en la cura de ese paciente. Va a ser conjetural, porque al principio el diagnóstico es presuntivo, ¿sí? Y después, a medida que va pasando el tratamiento, se va confirmando o no, a veces no.
Y va a implicar esto una serie de hipótesis que será posible de constatar en el transcurso de la cura, como venía diciendo. ¿Sí? Tampoco el diagnóstico es para el analista encarar una posición de amo a partir de la cual emitir un juicio de valor de ese sujeto. ¿Sí? Entonces, la importancia del diagnóstico para el psicoanálisis va a estar en las intervenciones, en la orientación que va a tener el analista y en la dirección de la cura que va a poder realizar con ese sujeto. Seguimos. En psicoanálisis tenemos 3 estructuras clínicas. Estas estructuras clínicas le van a permitir al psicólogo entender los comportamientos de un sujeto, ¿sí? Es decir, entender la posición del sujeto en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Entender la relación que tiene el sujeto con su familia, con sus vínculos amorosos, en el trabajo y con todo lo que le rodea, ¿sí? Entonces, estas estructuras clínicas designan, ¿sí? Se usa para designar el funcionamiento que tiene el aparato psíquico en cada sujeto. O sea, qué construcción ha podido llegar cada sujeto. Obviamente que cada estructura clínica, cada diagnóstico va a indicarle al analista la posición que va a tener que tomar, como veníamos diciendo, e intervenir en ese sujeto. Las estructuras clínicas son irreversibles. ¿Qué quiere decir? A lo largo de la vida no se puede pasar de una estructura a otra, ¿sí? Las estructuras se construyen a medida que pasa el tiempo, la infancia, la adolescencia, y no se puede pasar, por ejemplo, de neurosis a psicosis, ¿sí? Son irreversibles. Seguimos. Entonces, el psicoanálisis va a diferenciar 3 categorías. Seguimos, José. Neurosis, psicosis y perversión. Neurosis y psicosis es algo que en la clínica se ve más a menudo. Perversión no son sujetos que consulten, ¿sí? No son sujetos que vos veas que consulten en tu consultorio o en algún dispositivo. Los verdaderos perversos, porque después hay determinados neuróticos con rasgo perverso, y ahí hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. No nos vamos a centrar mucho en la perversión porque la verdadera perversión es algo que no consultan. Ahora vamos a describirlo un poquito más, pero son sujetos que no van a ir a un dispositivo, no se van a angustiar y no van a tener que demandar un tratamiento, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, se diferencian 3 categorías: neurosis, psicosis y perversión. Decíamos que son excluyentes, no se puede ser neurótico y psicótico al mismo tiempo, ¿sí? Son categorías, son estructuras que se construyen a lo largo del paso del tiempo. Así que bueno, si nos encontramos, esto vamos a pasarlo porque vamos a ir, bueno, ¿qué es un neurótico? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de neurosis? No, está bien. No, bueno. Neurosis, a ver, es una afección de origen psíquico cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico. ¿Qué quiere decir? A ver, hay un conflicto, ¿sí? Que el sujeto no quiere saber nada con respecto a eso. Se los voy a bajar totalmente a un lenguaje coloquial, ¿sí? Hay un conflicto, el sujeto no quiere saber nada, actúa un mecanismo que se llama la represión y se genera un retorno de lo reprimido que viene como síntoma o como formaciones del inconsciente. Se puede dar síntomas, se puede dar sueños, lapsus, equívocos, ¿sí? A ver, el sujeto neurótico es aquel que hace todo lo necesario para no gozar en lo absoluto. Es decir, que la particularidad que tiene es que goza parcialmente, ¿sí? Es un sujeto que está todo el tiempo insatisfecho. Las características del sujeto neurótico va a ser la falta, la duda, la división subjetiva sobre diferentes ámbitos de su vida, ¿sí? Por ejemplo, sujetos que no saben lo que quieren, sujetos que no son felices, sujetos que tienen problemas con las relaciones y con las elecciones amorosas, ¿sí? Entonces son sujetos que tienen determinada falta o división en diferentes ámbitos de la vida, ¿sí? Determinados problemas en diferentes ámbitos de la vida.
¿Estamos hasta ahí? Bueno, la característica es que presentan... ¿Puedo hacer una pregunta, Jimé? Sí. No, con esta característica que da del neurótico, porque son todas características propias de una persona que está pasando por esta problemática de una adicción. Son cuestiones que vemos normalmente. Entonces, ¿podemos decir que cualquier persona que pasa por una problemática como esta es un neurótico? No, ahí está ahí está el diagnóstico que vamos a tener que hacer. A ver, Perfecto. lo que decimos es que, a ver, nosotros decimos que la neurosis sería la normalidad, ¿sí? A ver, ahora vamos a ir a eso. Por ahí me Entonces adelanté. decíamos, ¿qué va a pasar? En los adictos, el tóxico en la neurosis va a funcionar como el objetivo que va a tener el tóxico en la neurosis va a ser aliviar algo de esta falta y de esta angustia que presenta el neurótico, ¿sí? Entonces ahí, en el diagnóstico diferencial, cuando tenés un adicto, lo que vas a hacer es ver la función del tóxico. La función del tóxico te va a dar la estructura, ¿sí? A veces es fácil, a veces es difícil, por un montón de cosas que vamos a ver, ¿sí? Entonces, quiero cerrar el tema neurosis. Son sujetos que tienen determinado problema en diferentes ámbitos de su vida, que se angustian, que tienen culpa, que conservan el juicio de realidad, esto es muy importante, ¿sí? Porque se diferencia con la psicosis, sujetos que dudan, y hay diferentes modalidades. Está la histeria, donde los síntomas se van a presentar en el cuerpo, está la obsesión, donde el síntoma se va a presentar en los pensamientos y en estas ideas obsesivas, y están las fobias, donde el sujeto proyecta y el miedo está en el exterior, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, sigo. La estructura psicótica va a consistir en una ruptura de la continuidad del sujeto con la relación que tiene con su mundo, con el exterior, ¿sí? Las características principales de la psicosis es la pérdida de realidad y la no conciencia de enfermedad. Abarca la esquizofrenia, donde vamos a ver determinados fenómenos como la fragmentación del cuerpo, y la paranoia, que se da a través de la construcción de 3 tipos de delirio. El delirio de persecución, el delirio erotomaníaco, es una certeza, el delirio erotomaníaco es una certeza de que el otro está enamorado de mí, y los celos, ¿sí? Entonces esas son las modalidades de la psicosis. Se trata de sujetos que están invadidos por la certeza de lo que está pasando, y dicha certeza se basa en un delirio. El delirio va a ser, obviamente, acordarse del caso por caso, el delirio va a ser propio de cada sujeto, diferente. No vamos a hablar de síntomas, no vamos a hablar de síntomas como decíamos en la neurosis, síntomas en el cuerpo, síntomas en el pensamiento, sino que vamos a hablar de fenómenos elementales. Los fenómenos elementales son los delirios, las alucinaciones, los neologismos. A ver, pueden ser los fenómenos elementales, irrupciones de voces que el sujeto escucha y que las referencia a él mismo, ¿sí? También se pueden dar fenómenos de fragmentación en el cuerpo y distorsión del espacio y tiempo, ¿sí? Además de, a ver, seguramente ustedes han tratado a algún paciente o han visto en la televisión o en alguna película sujetos que experimentan, por ejemplo, tener la certeza de que son Dios, o que es el enviado, o que es el Mesías, o sujetos donde el delirio pasa por una hostilidad por parte de los otros, me quieren matar, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, el psicótico entonces pierde contacto con la realidad y recrea otra realidad a través del delirio, ¿sí? Entonces, si veíamos que la duda era el rasgo distintivo de la neurosis, la certeza es lo que predomina en la psicosis, ¿sí? Hasta ahora entonces vimos lo que era neurosis, con sus modalidades de histeria, obsesión y fobia, con las características principales de angustia, culpa y el sentido de realidad, la conservación del juicio de realidad, y la psicosis con la presentación de fenómenos elementales, ya sean irrupción de voces, alucinaciones, los delirios. El delirio va a ser más un fenómeno secundario porque va a ser restitutivo, ¿sí? Va a tratar de
de generarle una solución al paciente. Y bueno, la pérdida del contacto con la realidad y se recrea este delirio, ¿sí? Muchas veces, no sé si han visto películas o, a ver, en diferentes casos judiciales, lo que se interpela, lo que el objetivo es ver si el sujeto es inimputable o es imputable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si es inimputable, puede haber tenido un brote psicótico en donde pierde el contacto con la realidad, ¿sí? En cambio, si el sujeto es imputable, no hubo un brote de psicosis y tenemos una estructura más perversa donde el sujeto sabe lo que hace y no hay una pérdida de contacto con la realidad. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí. Si la función, digamos, del que tiene neurosis quiere aliviar algo, ¿cuál sería en la psicosis, digamos, qué busca un psicótico que consume o que es adicto? ¿Qué busca? ¿Aliviar qué? Porque en realidad hay pérdida de la realidad. Sí, pero la función del tóxico en el psicótico es restitutiva, ¿sí? Va a la par del delirio. Es un modo de solución que le va a permitir estabilizar y localizarse, ¿sí? A ver, le va a permitir relacionarse con una persona sin generar un brote o una descompensación, abordar a una mujer, poder trabajar, poder generar diferentes situaciones sin producir descompensaciones y que estos fenómenos elementales, tanto la alucinación y la irrupción de voces, no se presenten. Un montón de veces en la clínica vemos sujetos donde la función del tóxico lo que hace es apagar las voces, ¿sí? Es generar que esa alucinación no se presente, a modo restitutivo, de solución. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de que venga un sujeto y hacer un buen diagnóstico diferencial, tomarse el tiempo necesario para hacer un diagnóstico diferencial y ver qué está pasando ahí con la función del tóxico, ¿sí? Y si es la respuesta que tiene el sujeto para estabilizar su estructura, y ahí vamos a tener que empezar a generar una estabilización farmacológica y crear y ayudarle a construir un delirio que sea acorde para vivir en la sociedad, ¿sí? Pero es a modo restitutivo, y muchas veces para aliviar estos fenómenos elementales que son bastante intrusivos, y para generar el lazo con otra persona. A veces el generar el lazo con otra persona para un psicótico es muy intrusivo, no soporta al otro, ¿sí? Pero eso, bueno, es diferente según las modalidades de la esquizofrenia, de los delirios, de la paranoia, ¿sí? En dónde se dé. Pero más o menos, en resumidas cuentas, acuérdense que no es que ustedes tienen que hacer un diagnóstico, sino más o menos tener las características para la hora de que se presente un paciente y ustedes tengan que atenderlo con un psicólogo o un psiquiatra, estar atento y trabajar a la par de las intervenciones del psicólogo y el psiquiatra, ¿sí? O sea, trabajar en la misma orientación, sí. ¿Se puede quizás decir que en el neurótico, digamos, se busca aliviar obviamente algún dolor, algún malestar, digo, Sí. hacia el pasado, ¿no es cierto? En presente o hacia el pasado. Y quizás en el psicótico hay que, no sé si es aliviar la palabra, estabilizar, digamos, en modo más presente, ¿no? Sí. La situación que le está pasando. Sí, sí. En A ver, de realidad, hecho, hay psicosis que, a ver, está la psicosis clásica con todos estos fenómenos elementales, ¿sí? Y donde las descompensaciones y capaz que lo restitutivo del delirio no es no es una solución tan viable o no se logra una construcción restitutiva que se estabilice, y son sujetos que muchas veces están en hospitales, hospitalizados, Romero, Borda, ¿sí? Que son psicosis más clásicas, psicosis más duras, pero actualmente lo que estamos viendo son psicosis mucho más flexibles, ¿sí? Con muchos recursos, en donde el sujeto puede ir en la vida como si nada, sin caer y sin desestabilizarse, sin tocar ese punto o ese agujero en donde el sujeto se podría desestabilizar, ¿sí? Las psicosis que vemos hoy en día tienen muy buenos recursos,
Y muchas veces se usa esta función del tóxico para no caer y para no desbordar o descompensar. Lo que uno en la orientación de la clínica y en la estrategia terapéutica y en la dirección de la cura, lo que va a hacer es tratar de construir algo más sano, ¿sí? No sacar inmediatamente el tóxico, porque ahí hay que tener un cuidado terrible por la descompensación, porque hay sujetos que pueden irse del tratamiento, o pueden brotar de una manera bastante peligrosa para sí y para terceros. Trabajar conjuntamente con el psiquiatra y todo el equipo estar atentos de este diagnóstico para ir para el mismo resultado, ¿sí? Bueno, la Quería perversión. preguntar algo, Jimé, perdón. Sí, Teniendo en cuenta la primera pregunta que hizo Rodrigo, vos hablás que a veces el tóxico como que compensa, ¿no? Al psicótico, ¿verdad? Es lo sí, que hablábamos, que lo mantiene, digamos, con cierta estabilidad. sí, Hablando del tóxico en sí, ¿puede que se despierte una psicosis debido al sí, consumo? sí, sí. Bueno, cuando veamos el DSM-4 vamos a ver estas psicosis inducidas por sustancias, ¿sí? Ah, bueno. Por eso el diagnóstico diferencial a veces es complicado, porque uno tiene que ver si los fenómenos que está viendo hoy en día, en el presente, corresponde a algo primario, ¿sí? A algo estructural, o es a causa de una sustancia. Y ahí va a depender del tiempo, de cómo sea la intensidad, si después de que se lo compensa sigue presentando estos episodios, ¿sí? O sea que Y de puede recabar ser antecedentes, uno cuando trabaja en estos dispositivos, vos sabrás, tiene que recabar antecedentes de esta persona. Tal cual. Y muchas veces cuando vemos que hay una estructura psicótica en los antecedentes y en la historia de este sujeto, vamos a ver, que estuvo en alguna clínica psiquiátrica, que ya ha pasado por diferentes dispositivos, que ha sido medicado con psicofármacos, ¿sí? Es diferente cuando la función ahí del tóxico en una estructura psicótica va más para el lado de la automedicación, más para el lado del objetivo de estabilizar, de tener un valor restitutivo, ¿sí? A veces se complica, porque sujetos de muchos años, uno no puede determinar si es primario o secundario, porque ya el consumo generó tanto deterioro que a veces no se puede llegar al diagnóstico, no, sí, tiene una estructura, o fue a causa o no de la droga. Se toma ya como psicótico por el deterioro también que genera en el sujeto por tantos años de consumo. ¿Sí? Bueno. Y la última pregunta, perdón, rápidamente. Sí. Por ejemplo, la bipolaridad, ¿entraría en una psicosis o neurosis, digamos? Eso, Porque... no, ahí acuérdense que yo les hablé del diagnóstico del psicoanálisis, que yo voy a abordar el diagnóstico del psicoanálisis. La bipolaridad es un trastorno descrito por el DSM-4, ¿sí? Y ahí es otra cosa totalmente diferente a lo que estoy hablando acá, ¿sí? Ah, bien. El psicoanálisis hace neurosis, obsesión, neurosis, psicosis y perversión. Cuando veamos el DSM-4, lo único que va a hacer es describir diferentes trastornos, ¿sí? Son de diferentes grupos de médicos y de profesionales del área de la salud que se juntan para describir diferentes trastornos. Es ateórico, no se sigue una línea. Entonces, a ver, la bipolaridad y todos los otros trastornos, y es según de qué lado se lo mire, ¿sí? El psicoanálisis Hola. lo que va a hacer, si viene un sujeto bipolar, es empezar a escucharlo y ver en qué estructura va a encajar, ¿sí? Hola, Más hola, ¿se me allá escucha? del rótulo impuesto por el DSM-4. Sí, ¿Se me escucha? sí, Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. sí. Para hacer también una aclaración, hola, soy Bárbara, no tengo cámara, los estoy espiando a todos. No, en realidad vale la aclaración que no es lo mismo el diagnóstico para un psicólogo que para un psiquiatra, ¿sí? Exacto, Entonces, también. esto también cuando veamos la clase con Lorena, que es la psiquiatra, cuando hablen de bipolaridad y de otras Psicosis. patologías,
exactamente, también poder consultarlo con la psiquiatra porque abordan desde, las estructuras son diferentes y el abordaje es diferente, ¿sí? Entonces eso también tenerlo en cuenta. Aquí me habló de 3 estructuras fundamentales para lo que es el psicoanálisis. Después, para ahondar, también tenemos la parte y las clases que podemos tener con Lore, ¿sí? Como para dejar ahí, si quieren ampliar después, o en este momento ir tomando nota y retomar después también cuando tengamos las clases de psiquiatría. Bien, gracias, Barbie. No, Exactamente, por eso imagínense lo que cuesta comunicarse y poder trabajar en un equipo de manera integral, cuando los discursos son muy diferentes, y bueno, se trata de tener un lenguaje en común, pero tampoco, a ver, cuando yo hablo de psicosis, es diferente mi psicosis, o lo que yo manejo de psicosis, a la psicosis que puede tener el psiquiatra, ¿sí? Entonces por eso la comunicación tiene que ser muy minuciosa, poner en palabras y poder describir y poder explicar al otro qué ve en la posición del sujeto, ¿sí? No solamente lo que decía como un rótulo, sino entender el sujeto en su mundo, entender el sujeto en su contexto. Eso es lo primordial. Y bueno, después estaba la perversión, que es lo que caracteriza a la estructura perversa, es que tiene certeza de su goce, ¿sí? Él sabe cómo alcanzar su satisfacción. El paradigma es el sujeto fetichista que va a necesitar un objeto para alcanzar la satisfacción. Y a diferencia del neurótico que va a gozar parcialmente o que su deseo va a ser siempre insatisfecho, el perverso ya sabe cuál es el goce absoluto, ¿sí? El verdadero perverso es un sujeto que ya sabe todo lo que hay que saber sobre su goce, ¿sí? Son sujetos que conservan el juicio de realidad, ¿sí? Y no experimentan ni sentimientos de culpa ni angustia. Y poseen un código de valores diferentes al social, ¿sí? Al código de valores social. Generalmente el verdadero perverso no consulta, ¿sí? Porque no se angustia, porque nada le genera culpa, porque están satisfechos, entonces no tienen por qué demandar ni consultar, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos neurosis, psicosis y perversión. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Las adicciones, acá, bien, José, gracias. Entonces, ¿cómo pensamos las adicciones en psicoanálisis con estas 3 estructuras? Entonces, las adicciones para nosotros va a ser una entidad clínica, ¿sí? No la vamos a tomar ni como una estructura clínica en sí misma, ni como un cuadro clínico. Es un fenómeno que es transestructural, le decimos, que puede manifestarse tanto en una estructura psicótica como en una estructura neurótica. Es decir, que se va a montar en diferentes estructuras, y es una entidad clínica en la que el sujeto encontró un objeto que lo colma y que le da satisfacción, y que le permite, por ejemplo, en la neurosis, omitir la falta, la división subjetiva, la angustia, en la psicosis producir una estabilización, ¿sí? Entonces, el consumo no va a dar cuenta de un síntoma ni de una estructura psíquica, sino que va a tener un valor de uso para el toxicómano o para el alcohólico, ¿sí? O para el bulímico, para el anoréxico. Entonces, se va a tratar de un fenómeno transestructural que va a atravesar las diferentes estructuras, neurosis y psicosis, ¿sí? ¿Estamos? Es decir, lo que hoy decíamos, esta entidad, la adicción en la neurosis va más para el lado de aliviar, de omitir el malestar y la angustia, malestar que el sujeto no puede enfrentar, ¿sí? Lo que uno va a hacer en la dirección de la cura es generar un síntoma y poder trabajar desde la responsabilidad subjetiva, desde ese síntoma que se creó junto con el paciente, ¿no? Desde la psicosis se va a tener que tener cuidado y ver si el tóxico da respuestas a modo de solución, y ver de qué manera se puede construir otra estabilización y compensarlo farmacológicamente, ¿sí? Y laburar después en lo que va a ser la construcción de un delirio acorde que lo pueda estabilizar para vivir en sociedad. Hasta ahí estamos con el diagnóstico de psicoanálisis y cómo las adicciones vienen a montarse en cualquier estructura, ¿sí?
a ver, esto no es para que ustedes diagnostiquen neurosis, obsesión, porque a ver, es algo muy complejo que lleva años entenderlo, y pasar por todas las etapas que hay que pasar para entender un diagnóstico. Solamente es para, a ver, tener la importancia, o para poder pensar la importancia de trabajar de manera integral, y de que tanto el operador como psicólogo y psiquiatra y talleristas y todo el que esté en un dispositivo integral tiene que tener, tiene que estar atento y tiene que estar avisado, noticiado de la estructura de cada sujeto, ¿sí? De cómo se lo va, más allá de la estructura, de la posición que tiene el sujeto en el mundo, ¿sí? Porque a la hora de trabajar para el tallerista va a ser diferente, la orientación que va a tener, para el operador también. Entonces va a ser esencial la comunicación que se pueda dar entre el equipo y que la orientación sea en común, ¿sí? Bueno, y después está el DSM-4, ¿sí? Es así, hoy en día para poder comunicarnos, hospitales, profesionales, psicólogos, psiquiatras, operadores, acompañantes terapéuticos, todos necesitamos un lenguaje en común, ¿sí? Estos lenguajes en común, hay dos manuales, uno que es hecho por la OMS, que es el CIE-10, que se hizo en 1992, y otro es el DSM-4, que lo hizo la Asociación Americana de Psiquiatría. Son dos sistemas clasificatorios que van a ser utilizados en un ambiente internacional, ¿sí? Y que van a diagnosticar tanto los trastornos mentales de la edad adulta y también de la niñez y la adolescencia. Entonces, estos manuales, es como decía hoy, es realizado por consenso por diferentes profesionales del área de salud mental, y se trata de plantear un lenguaje en común para todos los profesionales. Va a constituir una herramienta en la práctica clínica, ¿sí? Y va a servir para el diagnóstico en psicología clínica, en psiquiatría, y propone un sistema de clasificación de patrones de comportamientos. ¿Qué quiere decir estos patrones de comportamiento? Formas de pensar, de experimentar la emoción, de interacción, de vínculos, ¿sí? Que son identificados como anormales y que tienen una intensidad y una frecuencia, que se van a traducir en determinado malestar del sujeto, de la persona en su entorno, ¿sí? Entonces, el DSM-4 va a ser ateórico porque no tiene ninguna teoría de base, es lo que dicen, igual los expertos, a ver, una crítica que se le puede hacer, todos los expertos profesionales que se juntan a hacer el DSM-4 tienen determinada orientación, ¿sí? Bueno, pero se dice que es ateórico y que es solamente descriptivo, ¿sí? No... es meramente descriptivo, no te va a decir cuál va a ser la intervención, ni cuál va a ser la farmacología a implementar, ni cuál va a ser el tratamiento que se tenga que dar, ¿sí? Solamente es descriptivo. Entonces, los criterios que usa el DSM-4 para las sustancias van a ser la dependencia, el abuso de sustancia, la intoxicación y el síndrome de abstinencia. Y después la psicosis introducidas por el uso de drogas. A ver, esto es bastante tedioso, no es para que se lo aprendan cada ítem, pero es más o menos cómo el DSM-4 va a abordar el tema de la sustancia, cómo aborda en realidad los diferentes trastornos, ¿sí? Entonces, con respecto a la sustancia, lo que va a decir es que va a haber una modalidad que va a ser la dependencia, otra va a ser el abuso de sustancias, otra la intoxicación, la abstinencia y la psicosis inducida por el uso de drogas. Bueno, vamos a la dependencia de sustancias. Lo que dicen es que es un patrón maladaptativo de una sustancia, de un uso de sustancias que conlleva un deterioro en 3 o más ítems de todos estos que puntúan, en un periodo de 1 año. Entonces, en una frecuencia de 1 año se genera un deterioro clínico en 3 o más de estos ítems, que va a ser la tolerancia, es decir, el sujeto tiene que consumir más para generar el mismo efecto, el síndrome de abstinencia, en cuanto se corta el consumo se generan síndromes específicos de acuerdo a las sustancias, en muchos casos también está la alucinación, las descompensaciones. La sustancia se consume en cantidades mayores o durante un periodo más prolongado al que originalmente se pretendía. Existe un deseo persistente
a querer infructuoso por controlar o interrumpir el consumo de la sustancia. Se emplea mucho tiempo, mucha actividad relacionada en obtener la sustancia, genera limitaciones o interrupciones en la vida cotidiana y en las actividades sociales que tiene el sujeto, recreativas, y se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos, ¿sí? Persistentes. Entonces, se va a determinar la dependencia de la sustancia cuando hay un malestar clínico significativo que se da en una frecuencia de 1 año y tiene a partir de 3 o más de estos ítems que se van a encontrar ahí, que los dijimos más o menos, ¿sí? A ver, es muy crítico el DSM-4, pero no me voy a poner de ese lado, chicos. Bueno, y después se va a aplicar estos mismos criterios para cada sustancia. Entonces, si hay una dependencia de alcohol, veíamos los ítems anteriores, va a ser la dependencia de alcohol F10.2X, ¿sí? Con cada sustancia hace lo mismo, ¿sí? Igual tranquilos que no hay que ser tan minuciosos con esto porque el DSM-4 es muy riguroso. Ya está el DSM-5, pero no se está usando en la práctica cotidiana, por eso lo que les presento es el DSM-4, que es el más coloquial, el que más se está dando. El DSM-5 agrega el juego y algunos otras cositas, pero no se está usando, se usa el DSM-4. Bueno, el abuso de sustancia también, un patrón mal adaptativo de consumo, que genera un malestar significativo expresado por un ítem o más de esos que están ahí al lado durante 1 año. Entonces, por ejemplo, vemos que hay un abuso de sustancias si el sujeto consumo recurrente de sustancias que da lugar a incumplimiento de sus obligaciones, es decir, en el trabajo empieza a faltar, en la escuela ven algo raro, en la convivencia en su casa. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones que al hacerlo es físicamente peligroso, o sea, se expone a un peligro, donde hay ya problemas legales relacionados a las sustancias, cuando el consumo continuo de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes, o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia, y los síntomas no han cumplido los criterios de la dependencia, ¿sí? Seguimos. Entonces, ese es el abuso de sustancias. Obviamente se va a aplicar a cada sustancia. Abuso de sustancias de alcohol, abuso de sustancias de alucinógenos, de anfetaminas, ¿sí? Con los mismos criterios anteriormente citados. Bien. Intoxicación por sustancias. Ahí voy, José. Ahí estamos. Intoxicación por sustancias. Bueno, es la presencia de un síndrome reversible de una sustancia por su ingesta reciente o por su exposición, ¿sí? Se consume una sustancia que generó una intoxicación. Y hay cambios psicológicos o de comportamientos clínicamente significativos debidos a ese efecto de sustancia en el sistema nervioso central, ¿sí? Cuando hay una intoxicación hay que llevarlo inmediatamente a una guardia de salud mental, ¿sí? Bueno, algo que no dije hoy es que anteriormente a lo que son las entrevistas preliminares, donde uno veía el diagnóstico diferencial, la función del tóxico, muchas veces, cuando en diferentes dispositivos o consultorios, lo que nos enfrentamos es a sujetos que no tienen conciencia de enfermedad, que están tan intoxicados que es necesario un paso previo antes que nosotros podamos hacer algo, ¿sí? El paso previo va a ser una desintoxicación en algún hospital público o en alguna clínica. Es un paso anterior. Bien. Bueno, y la intoxicación también se da para cada sustancia específica, ¿sí? El síndrome de abstinencia, es decir, la presencia de un síndrome específico para cada sustancia, por el cese o la reducción del consumo. ¿Por qué decimos específicos cada sustancia? Porque la abstinencia va a ser muy diferente, la abstinencia del cigarrillo va a ser muy diferente la abstinencia de la cocaína a la abstinencia del alcohol. Y en la clínica esto se ve mucho, ¿sí?
Por ejemplo, la abstinencia del alcohol es más desorganizada y genera muchas fragmentaciones en el sujeto. Nosotros siempre ponemos un ejemplo. En la abstinencia de la cocaína, un sujeto puede ver un elefante rosa, y en la abstinencia del alcohólico puede ver bichitos chiquititos que invaden por todos lados, ¿sí? Es mucho más intrusiva la abstinencia en el alcohol. Por eso es un síndrome específico de cada sustancia. Y este síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente significativo y genera un deterioro a nivel cotidiano, ¿sí? En las diferentes actividades que del sujeto se está transitando. Bueno, y las psicosis inducidas por el uso de sustancias, acá nos equivocamos, son estas, a ver, estas, donde la psicosis no es algo primario, sino que se da a causa del uso de determinadas sustancias, ¿sí? Y por ejemplo van a ser diferentes en la esquizofrenia, en el delirium tremens del alcohólico, pero no son psicosis primarias, sino que se dan a causa del consumo de determinadas sustancias. ¿Sí? Bueno, eso, ya terminamos. Eso es más o menos el DSM-4. A ver, ¿por qué es necesario tenerlo? Porque muchas veces vamos a estar en un dispositivo y va a venir un paciente que está derivado de la justicia o está derivado de un hospital público y va a venir con un rótulo, ¿sí? Con un rótulo, es una letrita, un número y un trastorno. Entonces ahí uno va a tener que estar un poquito avivado. Bueno, me presentan este trastorno, bueno, tiene una dependencia o un abuso, hay que empezar a escuchar al sujeto y la posición del sujeto más allá de este rótulo con el que viene de otras instituciones. Eso es lo que va a decir el psicoanálisis frente al DSM-4, ¿sí? Empezar a escucharlo un poquito más, empezar a llenar las presentaciones vacías de estos sujetos y ver con qué nos encontramos, ¿sí? Con qué estructura nos encontramos, y a partir de eso, qué es lo que vamos a poder hacer y cuál va a ser la dirección de la cura y nuestras intervenciones en el tratamiento de cada sujeto. Vuelvo a repetir, esto es caso por caso, ningún abordaje va a ser igual a otro, así que bueno, es sujeto por sujeto. Bueno, acá terminó el tema del diagnóstico por psicoanálisis y por DSM-4. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Entienden por qué la importancia del diagnóstico y la importancia de que el operador pueda comunicarse con los diferentes profesionales y que esté anoticiado de las estructuras y ver de qué manera intervenir y seguir, ¿sí? Muchas veces el psicólogo le va a decir, bueno, la abstinencia no se va a dar de un momento para el otro, va a ser un proceso que se va a dar por añadidura, el tratamiento, pero no podemos sacarle la respuesta que pudo construir el sujeto para estabilizarse de un momento para el otro, ¿sí? Primero vamos a tener que compensarlo, construir otra solución para ese sujeto, para después que la abstinencia sea viable. Entonces, a ver, la importancia del diagnóstico para orientarnos en las intervenciones y en la dirección y en el plan de tratamiento que va a tener cada sujeto y cada paciente. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, no los veo. ¿Entendieron algo? Bueno, después el material está un poco más desarrollado. La idea es que no, a ver, no van a tener que diagnosticar porque es sumamente complejo, pero sí entender que quizás el psicólogo va a decir, bueno, ojo con este sujeto, que tiene una estructura psicótica, que tiene determinadas características, entonces el plan de tratamiento que van a tener que hacer usted va a ser diferente al de una estructura neurótica, ¿sí? Teniendo cuidado de no correr el tóxico de una, a ir evaluando qué se puede hacer y qué no, hablarlo con el psicólogo, hablarlo con el psiquiatra, y el psicólogo también va a tener que estar encima de ustedes para tirarle algunas herramientas, algunos tips, y para poder hablar de cómo va. Es muy importante lo que es la comunicación cuando hablamos de estructuras más complejas, ¿sí? Como las estructuras psicóticas. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que me quieran comentar? Los que trabajan, a ver, estuvimos viendo el otro encuentro que hay gente que ya está trabajando y me gustaría que me cuenten, a ver, cómo
cómo lo vivencian a esto, si le ha pasado de encontrarse con alguna estructura más compleja, cómo lo abordan con un equipo, cómo lo abordan desde lo particular. No. Ahora, la psicosis no hay que tenerle miedo y no hay que retroceder, porque tiene muchos recursos, ¿sí? Y se puede hacer muchas cosas. Antes se creía otra cosa, pero hoy en día nos damos cuenta que tienen un montón de recursos y que es viable realizar un tratamiento, compensarlos y que ellos puedan funcionar como funciona una con determinados recaudos, ¿no? En la vida social. ¿Alguno que quiera comentarme de su paso en algún dispositivo? Si no, comienzo a hablar yo de comentarle un poquito mi función en un dispositivo de tratamiento ambulatorio y más o menos lo que hacemos. No, yo solo quería hacer rápidamente como un tipo... Más fuerte porque no escucho. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿quién me habla? Agustina. Agustina, ¿para qué te busco? A ver, intento prender la cámara. Ahí está. Que Bien, me cambié de Agustina, lugar. sí. No, solamente preguntar, o sea, me parece a mí que hoy en día la psicosis es como más difícil detectarla, porque, o sea, se parece mucho a la realidad, o sea, como que es un hilo fino, digamos, que te das cuenta que es psicótico por algo que dijo así, pero si no, parece una persona común y corriente. Sí, está muy bien lo que decís. Es una época que genera mucha psicosis, ¿sí? Por eso, no hay que tomarlo como algo que no se va a poder hacer nada o tener prejuicios, sino que hay que formarse y hay que encontrar la manera, hay que ser creativos también, eso es lo que yo siempre digo, hay que ser muy creativos y escuchar a la persona, porque la persona viene con un montón de recursos. Entonces, los recursos y las herramientas como para poder hacer algo está en la escucha de la historia de ese paciente, ¿sí? Para empezar ahí a hacer algo y poder estabilizar y generar otro modo de solución para ese sujeto. Obviamente muchas veces va a ser acompañado de un tratamiento farmacológico. Pero está bien lo que vos decís, es una época que genera tanta desorientación, ¿sí? En donde se ve que proliferan más estas estructuras, no tanto como en la época victoriana donde Freud empezó a crear el psicoanálisis, donde se veía que lo normal y lo cotidiano era lo neurótico. ¿Sí? ¿Alguien más que me quiera? Esteban, vos habías... Sí, no, yo por ahí hablar? contar un poco y volviendo un poco a las primeras clases, a los primeros encuentros que estuvimos con Bárbara, que tenía que ver con estas entrevistas de admisión y por ahí el seguimiento de la admisión, que nosotros, estando yo dentro del dispositivo donde estás vos, donde está Bárbara, a veces los primeros encuentros, el primer encuentro siempre es importante que esté la dupla de operador-psicólogo y rescatar un poco esto, ¿no? De que la dupla es tan importante y acompañarse y apoyarse. Y a veces el seguimiento después de esa primera escucha la sigue el operador. Y cuando por ahí se visibilizan algunas de estas cuestiones, la importancia de por ahí decidir seguir haciendo el acompañamiento en conjunto. Sí. Eso nos sucede a veces dentro de lo que son las admisiones en la dirección, y nos ha pasado más de una oportunidad de que en vez de seguir solamente el operador, aparece algo de esto que nos hace un poco de ruido en las primeras escuchas, sin que tengamos ya un diagnóstico, porque es muy presuntivo, como vos dijiste, la importancia del acompañamiento, el trabajo en equipo, y por ahí a veces ese tipo de admisiones, hacer la continuidad no solo el operador, sino apoyarse en el psicólogo también. Yo creo que es muy, muy importante la dupla en este tipo de trabajos, de apoyarse el uno al otro. Quería por ahí destacar un poquito de eso que a nosotros nos pasa. De hecho, hasta en la coordinación de los espacios grupales y demás, siempre intentamos que sea un operador y un psicólogo quien trabajen juntos. Es importante esto de las diferentes escuchas, ¿sí? Tal cual. No estar un profesional solo, sino que es muy importante las orejas que estén ahí escuchando esa posición del sujeto. Y se ha dado, a ver si vos conseguís... Espero que no lo digas por mis orejas. No. Se ha dado en este último tiempo
que, a ver, no sé si es por la pandemia, por todo lo que se ha generado, que las nuevas presentaciones son muy complicadas y vienen ya sujetos bastante desamarrados, ¿sí? Bastante desbordados. Entonces, muchas veces esas primeras entrevistas, muchas veces esas entrevistas de admisión, se dan, como decía Esteban, a partir de una dupla psicólogo-operador y se continúan como para ver y para poder realizar un diagnóstico diferencial de qué es lo que se va a hacer y qué va a ser lo mejor para ese sujeto, ¿sí? Si ese sujeto puede realizar un tratamiento ambulatorio o va a necesitar un tratamiento de mayor contención que implique otro tratamiento, ¿sí? Otra contención. Jime, Con esto Jime, ahí Analía levantó la mano y quería hacer una consulta. Sí, Analía, no Analía. sé si quieres consultar. Sí, hola, buenas tardes. Sí, buenas Ahí. tardes. Sí. Una de mis consultas es, por ejemplo, si viene alguien, porque sobre todo hablamos mucho del apoyo de la familia, de alguien que venga, que los acompañe. Y si una persona busca ayuda y no tiene a nadie, ¿qué hacemos? ¿No recibe el apoyo? ¿Cómo manejamos eso? Sí, a ver, vos no podés abandonar a la suerte porque no tenga red o no tenga vínculo. Muchas veces se trata de construir su red y sus vínculos, y muchas veces si no tiene familia, hay diferentes actores sociales que hacen las veces de red o de familiar, por ejemplo, niñez, por ejemplo, situación de calle, ¿sí? Los mismos operadores o determinadas personas que trabajan en diferentes casas de niñez, que van a actuar ahí de contención y de un apoyo para estos sujetos. Es complicado, obviamente que va a ser más complicado, pero uno trata después de realizar algún tipo de revinculación del sujeto con su familia, del sujeto con algún amigo, y de armar ahí alguna otra cosa. A veces hay y a veces no hay. ¿Sí? Sí, exacto. A eso Pero me sí, refería, sobre todo a la gente en situación de calle, que y bueno, hay cómo mucho. manejar esas. Hay mucho. Bueno, con Bárbara hemos dado una capacitación a lo que es acción social, situación de calle, para que ellos mismos puedan actuar de referentes en el tratamiento de un alojado, de un asistido, ¿sí? Porque muchas veces no tienen red, hace mucho tiempo que no ven a su familia, la familia está cansada, entonces después vamos a intentar construir, pero de referente va a actuar algún operador o algún referente de situación de calle, de niñez, o de alguna otra institución, ¿sí? Sí, perfecto, Sí, gracias. también por ahí aclarar o agregar que a veces Sí. también teniendo red o teniendo acompañamiento, se convoca a otros actores porque esa red no es potable. Exacto. A veces la red o la familia no es potable y es iatrogénico. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Yo quería Bueno, después, hacer una consulta. sí, se me corta. A ver. ¿Quién habló? Sí, yo también te escucho. Quería hacer una consulta. Gustavo Gutiérrez. Escucho muy bajito. Hola. Quería hacer una consulta porque tanto como la escuché a Bárbara y escuché a vos, te escuché a vos, que hablan de cura y de no de recuperación. No, de recuperación, sí. Ay, se me corta todo. Yo tengo entendido que es recuperación. Mirá, se me corta todo, pero en realidad lo Son que muy hablamos distintas como lo que es psicólogos, cura y la recuperación. lo que vamos a hablar como psicólogos psicoanalistas es en realidad es cambiar la modalidad que tiene el sujeto con ese malestar y esa solución, ¿sí? No va a ser una cura
completa, porque para las estructuras no hay cura, sino una modalidad diferente de enfrentar lo que le pase, ¿sí? Más que nada eso. Te escuché recortado, Gustavo, no sé si los otros me escucharon igual. ¿Me escuchan bien? Sí, se escuchó cortado lo de Gustavo. No fui yo solamente, listo. Bueno, Gustavo, no sé si te lo respondí, pero sí, no hablamos de cura, sino va a ser de cambiar la posición de ese sujeto, más cuestión de una posición, ¿sí? Y que va a ser a lo largo de la vida. Hola, ¿me escuchan? Sí, Barbie. Para hacer un pequeño aporte, esto es algo que se debate y que se da siempre dentro de diferentes profesionales y los operadores. Los operadores somos más reacios a pensar la recuperación como una cura porque no pensamos a la adicción como una enfermedad, sino como una problemática policausal que tiene a veces la mayor parte de su raíz en cuestiones sociales, culturales, que es lo que hemos venido hablando. Depende de cómo ustedes aprendan a escuchar, van a ver el posicionamiento en el modelo, mejor dicho, en que se posiciona el profesional en que está hablando. Si ustedes van a escuchar la próxima clase hablar a la psiquiatra va a hablar de las adicciones desde la cura porque se basa en el modelo médico-hegemónico. ¿Sí? Entonces, esto nosotros tenemos primero que aprender a convivir con los diferentes modelos y las diferentes posiciones, y cada uno ir forjando su posición ante esta problemática y ante los conocimientos que vaya adquiriendo. ¿Sí? Para mí, yo cuando hablo de adicción no hablo de una cura, sí de una recuperación. ¿Sí? Porque si hablara de una cura tendría que pensar en un síntoma, ¿sí? En algo que está por fuera del sujeto, que ya lo hemos hablado. ¿Sí? Los que nos ubicamos dentro del modelo multidimensional, si bien el psicólogo puede mencionar sobre una cura porque tiene una base académica y de formación, donde hay un síntoma, donde hay una patología, trabajando dentro del modelo multidimensional, también piensa en una recuperación y no en una cura en sí misma como lo pensaría el modelo médico sanitario o médico hegemónico. No sé si les quedó más claro, háganme con los deditos, así como me gusta, dedito arriba, dedito abajo, duda, bien, bien, ahí está. Así que de todas formas lo iremos retomando, pero háganme así como con los deditos si se los dejé un poquito más claro. Sí, tal cual, es de acuerdo al paradigma del que uno se pare, ¿sí? Por eso el psicoanálisis no se va a parar en ver una enfermedad, en ver síntomas, sino en la posición que tiene el sujeto. Siempre va a hacer hincapié en la subjetividad y en el sujeto. Y vamos a hacer muy rompepelotas en eso, ¿sí? También hay muchos prejuicios con el psicoanálisis, pero el psicoanálisis se adapta y se ayorna a todo a lo actual y a cada sujeto que tiene adelante, ¿sí? Yendo un poquito más a la personalidad, a la subjetividad, a cómo se enfrenta a determinados, a qué posición tiene con respecto a los diferentes situaciones que atraviesan la vida. Bueno, estamos, espero que puedan hacer las actividades, que les sea fácil, que les sea útil, que recuerden todo esto a la hora después de trabajar en un tratamiento integral, en un abordaje integral con otros profesionales, ¿sí? Y el preguntar continuamente y no tener miedo de preguntar al par con el que uno trabaja, porque así el tratamiento va a ser más viable y más eficaz para la persona que estemos atendiendo, ¿no? No es cuestión de ego, sino de que, bueno, todos estamos a la par en un tratamiento y abordando determinado sujeto. Así que todos tenemos que tirar para el mismo lado. La palabra para nosotros va a ser esencial, ¿sí? La palabra que uno pueda tener con sus compañeros de trabajo, para que sea un tratamiento eficaz, ¿no?
Bueno, si no tienen más preguntas, estaríamos. Yo quería hacer una consulta. La actividad anterior, en la que decía que debíamos de buscar las publicidades que nos llevaban al consumo, que llevan al consumo de la sociedad, eso había que subirlo. Sí, ahí, José, no sé cómo manejás, la idea era, sí, de que puedan o subir un link o relatar cuáles son las publicidades o qué es lo que ustedes ven en los medios de comunicación que incitan al consumo y generan este posicionamiento que estábamos hablando. Sí, sí, lo que yo quería saber en qué lugar lo tenemos que subir, a qué lugar, Ajá, porque esto ahí le preguntan en el foro. Al en el foro. foro, pregúntenlo en el foro. Bien, listo, listo. Sí, sí, sí. Muchas Todo con gracias. respecto a las actividades lo preguntan en el foro. ¿Sí? Bien, bien. Gracias. Bueno, Bueno, nada, éxitos. hola, mi nombre Sí. es Gladys. Sí. Yo quería hacer una consulta. Sí, Gladys. Si al tema de adicciones se le suma el tema de violencia de género. Uf. Complicadito. Y se le suma todo el tiempo. Sí. Mirá, te digo porque justamente estuve trabajando en diferentes casos y lo que hacemos como tratamiento ambulatorio es dar intervención a lo que es la Secretaría de Violencia de Género. En este caso a mí me tocó dar intervención a lo que era el municipio de La Plata y trabajar de manera conjunta con el consentimiento obviamente de la paciente, ¿sí? Y ahí ir viendo en la medida en que se puede, qué se puede hacer, qué se puede lograr. A veces se puede lograr, por ejemplo, te cuento un caso. Viene una paciente que el día anterior hizo una denuncia penal, llega toda golpeada, consume, pero nosotros vemos que la prioridad es la violencia de género, ¿sí? Que en cualquier momento la mata, esa era la realidad. Pedimos consentimiento a la madre y a ella para intervenir a violencia de género, interviene violencia de género junto a nosotros, pidiendo a nuestro dispositivo, y ahí se determina, con su consentimiento, que se vaya a una casa de refugio que tiene, para resguardarla, ¿sí? Que tiene el municipio. Mediante que estaba en esa casa de refugio, se generan estos encuentros en nuestro dispositivo, y ahí, bueno, uno trata de trabajar sobre la violencia y sobre lo que le pasa, y ahí empiezan los recuerdos, y ahí empiezan a ponerle un poco más de historia a todo eso que está viviendo. En este caso, la chica se fue, huyó y volvió con su pareja, con el agresor. En otros casos no, en otros casos que también yo tengo, se pudo hacer un corte y se trabaja, tanto el consumo como la violencia y esa dependencia también que genera el agresor. Pero es impresionante los casos que estamos viendo hoy en día, que está el consumo y está la violencia de género. Y yo una consulta. ¿Y sí. los dispositivos trabajan juntos? En lo que es terapéutico, no, se trabaja uno, porque no podemos pisar. En lo que es orientativo, sí, ¿sí? Toda la orientación legal y asistencia social la da lo que es violencia, y yo me quedé más con la parte del operador y más de lo terapéutico, y empezar a trabajar con lo que le pasa a ella. Se trata de no pisar lo que es terapéutico, porque si no sería una locura, ¿sí? Un equipo trabaja sobre lo terapéutico. Bien, gracias. Pero está muy bueno lo que dijiste, porque es impresionante las demandas que se están viendo hoy en día de consumo y violencia de género. Y que se está empezando a visibilizar cada vez más, eso es lo que pasa. Porque, a ver, hay desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora no se tapa tanto como antes y se hace más visible por todo el movimiento que se genera a nivel social. Está bien. Gracias. De nada, Gladys. Quería decir, Jimé, que también a veces ese tipo de instituciones, no vincularnos desde lo terapéutico, pero a veces también pueden oficiar como red, ¿no? Y por ahí No te escuché, ¿cómo? Que a veces ese tipo de instituciones pueden oficiar como red, no vincularse desde lo terapéutico, pero sí generar un trabajo en común
porque pueden oficiar como Sí, red. sí. Porque en este caso creo que en algún momento ellos quisieron como aportar desde ese lado, ¿no? Tener un lugar para contenerla, acompañarla y oficiar de red de alguna manera. Sí, sí, sí. Ofician como red, pero bueno, es ahí medio paradigmático porque justamente la víctima es la que tiene que estar encerrada, lo que siempre decimos, la víctima es la que tiene que estar encerrada y el agresor está suelto y sin ninguna preocupación. Pero bueno, son cuestiones sociales que estamos viviendo. Bueno, lo bueno es que se está visibilizando cada vez más, la gente lo está contando, las mujeres están pudiendo hablar, y bueno, y con todo eso se trata de hacer algo, lo mejor que se puede. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Estaríamos? ¿Sí? Bueno, éxitos en lo que queda del curso. Pregunten, no tengan miedo de preguntar, ¿sí? Es la mejor manera de aprender, de preguntarse constantemente, ¿sí? Es lo que yo hago en mi clínica, interrogarse, preguntarse, preguntar al otro, y esto permite avanzar y crecer, tanto en lo profesional y en lo personal. Así que no, anímense a participar y a preguntar, que está bueno, ¿sí? Bueno, José, ¿estás ahí? Muchas Sí, gracias, excelente clase, me encantó, bárbaro, gracias Adri. Bueno, si perfecto. tienen alguna pregunta después me avisan, ¿sí? Muy bien, está por WhatsApp y el correo electrónico para que se comuniquen, y así que bueno, lo estamos viendo la próxima semana. Bueno, saludos a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao.